la mirada de alumno docente, cambié un poco la mirada de una clase, ¿cómo sería? Una clase muy conductista y bueno, le dio otra mirada. Y desde lo curricular, desde el currículum, o sea, si hablamos del currículum, yo diría que tocamos un poquito de, de, hablando siempre del mismo docente, el personaje que hace este actor Robin Williams. eh, de ese, Rob Williams, ahí está, que no me salía. Habla un poquito de, qué sé yo, un currículum eh, flexible, pero también oculto, eh, donde intenta buscar o llamar la atención a sus estudiantes desde otra perspectiva, ¿no? Eh, a ver cómo más, para dejarme pensar más. Es la película que vi, La Ola todavía no la veo. Y tampoco, no puse nada todavía porque estoy un poquito atrasado con las actividades, pero ya me iba a poner al día. Eh, a ver, déjame pensar un poquito más. Sí, de igual manera te comento, Matías, que es decir, esas son las opiniones que fueron volcando los compañeros al responder esa mini encuesta que subimos ahí, Claro. eh, para de alguna manera pensar a ver en qué tipo de currículum y cómo se presentaba al profe, a los alumnos y, y cuál es el objetivo por ahí de la película y eso. Agustín me parece que estaba por hablar hoy o... Sí, bueno, coincido totalmente con lo que dice Matías, ¿no es cierto? Eh, pero la pregunta, si mal no recuerdo, fue dirigida al profe, ¿no es cierto? Al profesor que participa, ¿sí? Bueno, yo puse en la respuesta, no sé si te llegó o no, que había mucha empatía, ¿no es cierto? O sea, mucho amiguismo con ¿Qué el película, chico. Agustín? Eh, la Sociedad de los Poetas Muertos, se ve que no recibiste. Bueno, No, no, te digo para que lo aclares, digamos. correcto. Bueno, ahí en el currículum, como dice Matías, es oculto, ¿no es cierto? Pero porque él, el profe, sabía que iba a chocar en esa sociedad especial, en esa época especial, y sobre todo con los colegas de él, ¿no es cierto? Y con los directivos sobre todo. Amén de que, bueno, de la vieja escuela donde era patriarcal, ¿no es cierto? Eh, Eso también llevó al desenlace del alumno que se suicidó, ¿no es cierto? Que por ahí en algunas partes acá no podemos decir en nuestra actualidad, en nuestra realidad, no podemos decir que no pueda ocurrir lo mismo porque, pero en otro estamento, en otros escalones, ¿no es cierto? Porque todavía los hay. Eh, para mí sigue vigente mucho de eso, eh, presionado mucho por los padres y otros no. Quizás no acá en nuestra escuela, pero sí en las otras de afuera, en las privadas, sobre todo. Yo por ahí tengo experiencia charlando con chicos y chicas de las privadas, ¿no es cierto? Sí, es un currículum oculto, pero de avanzada, podría decirse que no aceptaban y con el tiempo se fue dando a nuestra realidad, diría por decir así. Y por ahí el profe Ilse habrá vivido bastante de eso también. Gracias. Sí, yo fui mucho tiempo profesor, 11 años, de una institución totalmente privada de acá de Corrientes. Mm, O sea que bueno, que es uno de esos colegios carísimos, que está más caro que la universidad. Pero bueno, más allá de eso, yo tomaría de la Sociedad de los Poetas Muertos a una puntuación, en un momento en el cual le dice que arranquen, profesor de literatura, recuerden, ¿no? Que arranquen una parte del libro, del manual que estaban ocupando como planificación esencial de cómo se tenía que entender la literatura. ¿Se acuerdan ese episodio, ese momento?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, Entrada puede ser, sí. ese momento marca, eh, cuando nosotros hacemos una interpretación desde la comunicación, marca un antes y un después. Es un punto dislocante. Es más, me acuerdo que uno de los alumnos, el de Anteojito, cuando va a romper pone la regla para cortar, corta de manera prolija, digamos, y con dolor, digamos, ¿no? Claro, porque sabía que después de eso venía represalia. Y, o sea, en realidad, no sé si sabían, lo que veían era que en ese momento me parece que se recorta la historia en ese aquí y ahora. Ellos están viviendo, son adolescentes, recuerden. Por eso es importante este correlato de ver el momento del proceso humano del adolescente y el momento del proceso humano del profesor. Son momentos diferentes. Pero en el adolescente, en esa etapa en la que está, de crisis generacional y conflicto propio de la etapa, ese acontecimiento que podemos ahí hacer la relación también con el profesor y la situación de la ola, recuerden que estás en un proceso de nueva reidentificación en donde están buscando, o sea, adultos con los cuales identificarse, ¿sí? Y aparece esta propuesta en un lugar de encierro, porque no es una escuela en donde vos volvés a tu casa, hay que contextualizar. La sistémica nos ayuda mucho a pensar en el contexto y el sujeto, siempre en ese orden. No el sujeto y el contexto, sino el contexto y el sujeto. No se puede pensar un sujeto sin contexto. Entonces, lo primero que hacemos es contextualizar. Vemos el escenario en donde se desarrolla esto. Eso es fundamental para cualquier análisis, ¿eh? Ahora, ahí está lo paradójico, ¿no? La educación tradicional es descontextualizada. Y nosotros estamos, como psicopedagogos o como psicólogos educacionales, siempre vamos a pedir que se contextualice. Pero la educación en sí, la escuela, como cuando surge y cómo surge, es un escenario descontextualizado. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos un análisis en historia de la educación argentina, vemos el lugar que tiene el guardapolvo, ¿no? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué representaba el guardapolvo? Se igualaba, se uniformaba y se igualaba. Y se transformaba en una forma de control. Podía estar más limpio, más sucio, más viejo, más nuevo, pero no importa la clase social en la que estés, todos usaban guardapolvo. Entonces es importante estas cuestiones de analizar. ¿Qué representa una escuela sin guardapolvo? ¿Y qué representa una escuela con guardapolvo? ¿No? Este, son cosas, digamos, que acá, en esta secundaria, no se usaba guardapolvo, pero tenían una dinámica que aquellos que pudieron, por ahí conocieron, tuvieron experiencia de, de lugares parecidos, como el que estaba en Misiones, ¿no? La secundaria que se hacía en Misiones, que era como de la Armada, digamos, tenía estas características, ¿no? Una característica más bien de control disciplinar militar. Entonces, lo primero que presenta eh, el maestro Keating, en este caso, que representado por Robin Williams, es ese momento de romper el manual, es un momento
de que se va a iniciar otra cosa. Se va a salir de la planificación del currículum oficial. Ahí Valeria en el chat señala que ambas películas, justamente en relación a esto que decías vos, son de dos tiempos diferentes. Nosotros en principio la pensamos como el disparador, como dijiste, para pensar el desarrollo de los tipos de currículum. Pero, es decir, en este sentido, como lo marcaban también, es necesario sí pensar en los contextos de cada una de las dos películas, digamos. Sí, yo quisiera hacer esta salvedad. Son de dos tiempos distintos, pero esos colegios continúan, existen. Se mantienen así, ojo al parche, sobre todo en Estados Unidos. Había un programa llamado Cunas de Oro, ¿no? Si ustedes recuerdan, habrán visto Perfume de Mujer. Si no la vieron, se las recomiendo, ¿sí? El discurso que hace, el discurso final defendiendo a ese alumno que no quería entregar, estaba en un dilema ético, digamos, ¿no? Que le pone el rector. Es fantástica esa parte. Y el discurso que hace Al Pacino. Si no lo vieron, vean ese discurso nomás. No importa que por ahí no vean toda la película, pero vean y escuchen ese momento, digamos. Es fantástico. ¿A qué voy? Me parece bien, Valeria, que hagas mención de que son tiempos distintos. Pero hay cosas, hay escuelas que, sin ir más lejos, el Saint Patrick en Corrientes tiene ese estilo. La única diferencia es que no viven ahí, no tienen un lugar donde estén viviendo ahí. Pero en Estados Unidos, en Inglaterra, son, digamos, como contratos no hablados. Por ejemplo, de los que van a ir a ese tipo de colegios son los que van a ir a Cambridge o a Harvard. Hay una, digamos, y ellos te lo dicen, vos vas a escuchar en algún momento dónde quieren ir. ¿Por qué van a ese colegio? ¿Se entiende lo que les quiero compartir, digamos? No es algo viejo, ¿eh? Todavía hay escuelas así. Diría, a ver, estoy pensando y pensando en la Sociedad de los Poetas Muertos, en la actividad de los jóvenes. También la otra diferencia era que eran todos hombres, todos niños, ¿no es cierto? Y después, cuando quieren empezar a participar o invitar a una fiesta privada, por decir ahí, a su cueva para charlar, algunos se oponían. Pienso que ellos buscaban su libertad, buscaban hacer algo más que no estaba mal, pero que transgredía los reglamentos de ese colegio, por decir así, ¿no es cierto? Y bueno, ahí, Agustín, sí, hay que hacer una diferencia. Podríamos decir que eso de la cueva, que pueden ser otras cosas, un grupo de estudio hoy, eso es parasistemático. Entonces no podemos, ahí no hablamos del currículum oculto, sino hablamos de que hay algo parasistemático, algo fuera del sistema. ¿Sí? Lo de la cueva es parasistemático. Lo del acontecimiento que pasa en el aula, de que rompe parte de las hojas del libro, eso sí tiene que ver con el currículum oculto. ¿Se entiende? Correcto. Pero no es también que los jóvenes, tanto de esa época como los de ahora, buscan otras cosas, buscan lo que por ahí no sabemos qué es lo que estamos buscando, pero buscamos, ¿no es cierto? Y me imagino yo que ellos miraban fuera del colegio las actividades de los otros chicos y bueno, querían tratar de ser igual.
pero no encontraban por ahí el apoyo ni del colegio y sobre todo, que es lo que más pesa, por eso creo que que lleva al, a al suicidio del chico este, es que no son escuchados. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son sus sueños? Eh, ¿Querés ser esto? Sino los padres y los docentes le marcan ya el camino que sí o sí tienen que llevar y por ahí le incluyen también es lo que la nación necesita. Bueno, ahí, Agustín, me das pie para algunas aclaraciones. Una cosa es, cuando hablamos de currículum, hablamos del pedagogo, en realidad, y la didáctica, y encuadrémoslo ahí. Todo esto que vos dijiste posterior del sentimiento, del tema del suicidio, ahí entra en juego el equipo interdisciplinario. No le podemos cargar al docente con esa problemática. Esa problemática sería, en este caso, en la actualidad, Perdón, sí, creo que hay, por decir, una participación, no digamos psicopedagógica, pero hay hay un castigo, ¿cierto? Donde es sometido a una fajina, podría decirse, y el alumno lo acepta muy sumiso por no perder, por decir así, no ser suspendido. Todo eso es como que haya tenido él o los alumnos tienen como que sí tienen que aceptarlo porque así son las reglas. bueno, pero ahí vuelvo a hacer la aclaración. Cuando estamos hablando del castigo, que no hace mucho tiempo era posible, digamos, que un docente o un directivo pueda generar un castigo físico, ¿sí? Ahora ya no, obviamente que está totalmente prohibido, ¿sí? Pero eso estaba dentro del orden de lo disciplinar, Agustín. Entonces estamos hablando de lo pedagógico. Ahora, la cuestión de las emociones, de lo que le pasa, el proyecto, de lo que están viviendo como adolescente y demás, ese es el trabajo del equipo, sí, no del docente. Lo que pasa es que ahí no había, en ese escenario no había, pero es importante marcar la diferencia de desde dónde estamos hablando, de qué estamos hablando. Cuando hablamos de currículum oculto y demás, estamos hablando de estas cuestiones. Por ejemplo, ¿dónde ingresaría esto que vos decís de los juegos y demás como currículum oculto si el docente en la clase trae algo de lo que pasa ahí, fuera del aula, y lo trae y lo hace parte de ese momento áulico? Ahí estamos hablando de algo que sí podría ingresar dentro del currículum oculto. Pero si la charla es en la vida privada, en la calle, en un... No, eso no tiene que ver con el currículum oculto. Quiero para que por ahí no, cuando analicemos, no mezclemos, ¿sí? ¿Qué es lo propio de lo que sería el trabajo del psicopedagogo, del psicólogo educacional, del trabajador social, en la actualidad, digamos, en el equipo? Tendría que ver con esto que le está pasando, ¿no? Y quizás si hubiese un equipo que hable sobre la diferencia entre lo que espera de él sus padres, y lo que él desea, pudiera haberlo hablado en algún equipo y ese equipo hubiese tratado de mediar entre lo que desea y aspira el padre y evaluar posibles consecuencias, quizás no hubiese pasado lo del tema del suicidio. Lo que pasa es que justamente no había un espacio propio para plantear la cuestión de las emociones. En esa escuela lo que se planteaba era el aprendizaje de conocimientos acumulativos y la evaluación de si eso que se dio se incorporó. Pero en ningún momento está presente las emociones, los afectos, lo que me interesa, el qué quiero ser. No, eso no entra dentro de la materia.
No sé si, ayúdame Maxi por ahí si Sí, me parece que a lo mejor si hay algún compañero más que quiera emitir su opinión de qué es lo que vio, es decir, creo que varios más vieron La Sociedad de los Poetas Muertos, y anímense, la idea, digamos, es que ustedes puedan revisar estos conceptos de los tipos de currículum con el desarrollo de la peli. No sé si hay algún voluntario ahí, aparte de Matías y Agustín. A ver, eh, Brenda Claudia se Escalante. sumó, Sí, apareció mira. Claudia ahí. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Que está escuchando televisión también? Mientras tanto. No, soy yo que tengo un acto paralelo Ah, acá. perdón. Por eso cierro, abro y cierro. Está. La aclaración, Agustín, me parece bien, hay cosas que estás analizando desde el lado de la psicopedagogía. Me parece interesante porque te estás metiendo en el tema. Pero, por otro lado, lo único que la intervención es para que quede claro qué es lo que sería parte de lo pedagógico del currículum y qué sería parte de lo psicopedagógico o lo del psicólogo educacional. No sé si se entendió la intervención. Eso era lo único que quería saber si quedó claro por dónde iba la intervención. Sí, sí, sí. Se me aclaró bastante. Tendríamos que ver 10 películas más parecidas a vivir en el Vamos a seguir. No sé si se suma algún compañero más, qué es lo que vio, por lo menos que nos cuente qué le pareció la película en términos de... Ahí está Daniela. Abrí el micrófono. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Yo vi la otra en realidad, porque La Sociedad de los Poetas Muertos la vi hace mucho tiempo y ahora como que leí el resumen más que nada y la vi así medio saltado como para recordar algunas cosas, pero completa la vi a la otra, porque no la había visto nunca. Y una de las cosas que me gustaría resaltar, que creo que pasa en ambas y que ya nombraste, es lo de la empatía y como necesario, digamos, para la labor docente y para la labor psicopedagógica también. Es muy importante, digamos. Yo siempre, todo lo que estoy viendo ahora, lo, lo comparo y capaz que hago mal. Eh, no estoy frente a alumnos en este momento, trabajo en 2 escuelas y no estoy frente a alumnos en este momento, pero sin llegar a juzgar, comparo con actitudes que tenemos como institución, como docentes en las 2 escuelas que trabajo. Y no, a pesar de que la Sociedad de los Poetas Muertos sucede en otra época, en otro país, y la ola en un país como Alemania, con todo lo que tiene que ver en lo contextual, digamos, la historia alemana, no estamos lejos de los 2 puntos, digamos. Eh, Hay profesores que no demuestran nada de empatía, de preocupación, de ver qué le pasa al adolescente. Bueno, las 2 escuelas donde trabajo son escuelas secundarias, así que estoy en la etapa con alumnos en la etapa adolescente, digamos. Y también está el otro docente, el que quiere que todos entren ordenados, que todos se sienten al mismo tiempo, que todos eh, contesten sí señor, más o menos. Y bueno, y en los dos aspectos, digamos, del profesor empático y del otro, es posible analizar esto del currículum oculto y de qué valores queremos transmitir, digamos, qué nos interesa transmitir. Fui auxiliar docente mucho tiempo, donde estaba en contacto con alumnos, digamos, yo no di clases nunca, siempre fui auxiliar docente en mi carrera docente. Y llegar al alumno desde el rol de auxiliar docente no es difícil, digamos, al contrario,
creo que el auxiliar sabe qué le está pasando, cómo la está pasando, de dónde está viniendo, y también tiene esa beta de poder ver y empatizar con el alumno y de transmitir ciertos valores que nos interesa transmitir, digamos. Ese nomás era mi aporte. Interesante, Daniela, gracias. Eh, me ayudás a pensar esto también, ¿no? Eh, yo creo que vieron que al comienzo hablábamos de epistemología, ¿no? Para ir conectando cómo nos sirve, ¿no? Cuando se plantea el escenario mecánico disciplinar, el escenario de la objetividad, de la idea de normalidad, y un punto central heredado de nuestro amigo Conte, mucha gente confió que estableciendo el orden se lo iba a lograr determinadas metas, ¿no? Determinados objetivos, perdón. Y no necesariamente disciplina involucra, digamos, el que verdaderamente se produzca aprendizaje. Por ahí la disciplina lo que produce es orden y el hecho de un aula en donde todos estén callados supuestamente diciendo, sí, profesor, así es, profesor, yes, sir. Y eso representa eso nada más, representa un orden y una disciplina. Mucha gente ha confundido que el orden y la disciplina produce el aprendizaje, produce un cierto control, sí. Pero es necesario el orden. Yo acá también voy a hablar como mamá, digamos. Tengo una hija de 17 y uno de 7, en dos etapas totalmente distintas, con personalidades totalmente distintas, pero que creo que cierto orden eh, es necesario y cierta disciplina también. En cuanto a límites, no sé, soy bastante estructurada. Maxi me conoce más o menos nomás, muy poco me conoce. Y a lo mejor en la escuela no soy como soy en casa, digamos, pero soy bastante estructurada en mi casa y tiendo a imponer cierto orden con la finalidad de que se produzca cierto aprendizaje. Suponete, se come lo que se le pone en el plato, te guste o no te guste, trato de hacer atractiva la comida, todo lo que vos quieras, pero verduras, y se come lo que hay en el plato. Y eso a lo mejor Claro. es reconductista, es reestructurado. Me criaron así también, qué sé yo, pero Claro, creo que es necesario. Claro, yo dejo abierto esto, digamos, ¿no? Como interrogante. ¿Necesariamente la disciplina produce un tipo de aprendizaje, produce el tipo de saber buscado? ¿Necesariamente son sinónimos disciplina de responsabilidad? ¿No será que se puede convocar a la responsabilidad y a la dedicación sin el disciplinar? Porque no sé si ustedes saben qué era el disciplinar. ¿Ustedes saben qué era el disciplinar en la Edad Media? ¿Saben qué era? El disciplinar era el látigo con el que se flagelaban, que tenía tres salidas con un plomito que tenía tipo un ganchito que te sacaba la carne. Ese era el disciplinar. Entonces, hay algo del orden de la imposición a través de una autoridad que asume un poder dictatorial. Hay otras formas de generar responsabilidad y valores. Cuesta mucho más. Es una dedicación. Eso era lo que quería lograr el profe de la ola. Claro, yo por ahí quería hacer provocar el aprendizaje sin tener esa disciplina tan estricta. Quería hacer esa distinción porque varios compañeros fijaron la característica, si se quiere, del profe de la ola como autoritario. Y digamos, es una experiencia como una puesta en escena, digamos, que después, bueno, se sale de control. Ahí habría que ver también otras cuestiones referidas a la planificación, y también a mí me interesó esto que se muestra
por ahí otra parte que tiene que ver con que el profe de la ola es un profe del día de hoy, digamos. Es decir, con problemas personales. Quiere fomentar una práctica alternativa, novedosa, digamos, para tratar de enseñar conceptos de democracia a través de una experiencia, si se quiere, o una especie de, sí, de experiencia, de happening, podría ser. Pero bueno, se termina saliendo de control. Eh, Tal vez tiene, digamos, al igual que el profe de la Sociedad de los Poetas Muertos, una intención de abrir o de cambiar el paradigma para trabajar un concepto, pero sin embargo se le va de las manos. Y fíjense algo. Sí, perdón, Agustín. Sí. Maxi, pero vi una parte de la ola, ¿no es cierto? Me llamó la atención cuando él acepta, ¿no es cierto?, tomar la otra materia y no la especialidad de él, creo que era anarquista, algo así, pero lo hace en determinado momento cuando empieza a saltar con todos los alumnos en el aula, molestando al profe que tomó la materia de él. O sea que él no perdió mucho eso. Y fue llevando a todos los chicos más o menos a lo que él quería, ¿no es cierto? Ocultamente, ahí entra el currículo oculto de su materia, ¿no es cierto? Pienso eso, no estoy seguro, todavía sigo pensando. Y amén, por supuesto, de que eran todos, una sola chica era la rebelde, estoy yo por decir así, ¿por qué? Todos no. Eh, Era como que todos querían o necesitaban una conducción, y eso es típico también, por allí puedo agregar, no sé si sirve o no, de la sociedad alemana, porque siempre la sociedad alemana necesitó un líder. No Sí, sé si más o menos por allí podemos enganchar otra cosa. me parece interesante el aporte. Y quiero contextualizar algo más, que es muy diferente a nosotros, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Europa, eh, el entrenador en la secundaria, el entrenador o el profesor de educación física, pero normalmente le dicen entrenador, no es solamente un entrenador eh, que entrena para el fútbol americano, da clases, da clases en el aula, cosa que no pasa acá, ¿eh? O sea, normalmente el profesor, o sea, sería, por ejemplo, pensar que el profesor de educación física da la clase de biología en la secundaria. Se solía hacer, perdón, pero yo tuve una experiencia así, pero una sola vez, aprendiendo de los huesos, los músculos, y era raro estar en una clase de educación física escribiendo en una hoja, digamos, pero son excepciones. Totalmente, ¿no? Es una excepción, lo que dice Maxi. Pero en ellos, por ejemplo, también fíjense esta otra lectura, ¿no? La formación de los profesores de educación física o los entrenadores no son tipos que solamente están, lo ven con la pelota, dan clases en el aula y pueden dar anatomía, pueden dar. Eso te está hablando también de una diferencia al contextualizar, muy diferente a nuestra educación argentina, donde, no sé si a ustedes les pasa, pero lamentablemente yo suelo convocar a los profesores de educación física en los trabajos de equipo en otra cosa, para que aporten otra cosa, porque siempre le hacen, vos te encargás del campamento, vos te encargás de hacer los jueguitos, nunca le dan una charla, por ejemplo, que dé una charla al profesor de educación física. No sé si a ustedes les pasa eso. A mí me parece que son excepcionales los profesores de educación física que los convocan para otra cosa. Y normalmente es llamativo en los colegios que tienen su nicho, su lugar en donde se juntan. Está la sala de profesores y está la sala donde se reúnen el nicho o la salita donde tienen las cosas, donde se reúnen los profesores de educación física. Los profesores de educación física no van a la sala de profesores, van a su nicho, acá en Argentina. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Agustín? En una época entrené
poquito el rugby, y no van al nicho o al salón de profesores porque siempre están transpirados. Entonces, por ahí se quejaban algunas profes o algunos profes más delicaditos, ¿no es cierto?, de la transpiración. Eso por lo menos me dijeron una vez. Bueno, eso puede ser una, pero interesante el aporte. Pero digo, el hecho que ustedes ven que en los colegios normalmente muy pocos profesores de educación física comparten con los otros docentes. O, no sé, dígame ustedes de su experiencia, digamos, ¿no? Ese profesor de educación física que está tomando el café, como muestran en la ola, en la sala de profesores, ¿ustedes lo ven en los colegios? Pasa también que tienen distinto horario, creo que en nuestra actualidad. Por mi hijo yo veo que los profes a la mañana, cuando suelo ir a pasear por ahí, por decir algo, ¿no es cierto?, le encuentro en la sala de profesores los profesores del horario. Y después ellos tienen actividades a la tarde, entonces, ¿para qué voy a ir a la mañana si mi actividad es a la tarde? Y se juntan con la otra profesora de los otros cursos que están vóley, básquet, qué sé yo, softball, etcétera, ¿no es cierto? Atletismo, me dicen. En fin, pero creo que también ahora nuestra realidad podría ser eso también, los horarios que tienen. Bueno, ahí tenemos otra cosa, entonces quiere decir que muchos de los colegios no dan educación física en su estructura edilicia, en su lugar edilicio, lo dan en otro lado, ¿no? Y los que dan en el mismo lugar, que tienen recreo como cualquier otro hijo de vecino, los que dan en el colegio, tienen recreo. ¿Y por qué no van a la sala de profesores? Bueno, ahí Agustín tiró una. Pero, si, o sea, nosotros tendríamos que preguntar qué pasa que no van. No sé si alguien más se anima a, a hacer una revisión, un resumen o comentar sobre el tipo de currículum. Marisa. Profe, buenas noches. Yo vi las dos películas. Hay una parte, que no comparto donde, el profesor de la ola, donde le llaman que es autoritario. Porque él para mí lo que buscó es la manera para que los alumnos se interesen en la materia, siendo que a él no le gustaba esa materia dar, porque otro profesor le sacó el puesto, y hacer que todo parezcan iguales, porque había un chico que no lo incluían, que él se sentía extraño y él fue el primero como que le dijo, bueno, levantate y opiná, que fue el que pintó el graffiti arriba, que nadie se quería subir porque tenían miedo, entonces él se subió y pintó el graffiti de la ola. Que después él el que se enoja porque quieren terminar lo que es este grupo de la ola, porque él se sentía cerrado y que en ese grupo encontró la contención que no tenía en la casa y no tenían, en este caso, tampoco afuera de la casa. Y él como que en ese grupo encontró la manera de que le respeten y que lo incluyan también. Y, por eso no comparto mucho de lo que dicen que es el autoritario. Yo no le tomo como que el profesor fue autoritario, sino buscó incluir y que todos sean iguales, porque esa alumna también que era rebelde, que no quería usar la camisa blanca, era como que quería hacer una separación de todos. Y él buscaba que todos sean iguales, porque, para mí el profesor se daba cuenta que no todos querían estar en esa materia, no le daban el interés. Porque había un grupo de rebeldes que se fue primero de la clase y después le trajeron porque vio cómo era el grupo. No lo tomo autoridad. Sí tenía un currículum, en este caso oculto, porque, él hacía cosas que no estaban escritas. Porque hay también una parte donde la directora le lleva a él y le dice que él, los demás colegas no estaban de acuerdo con cómo él enseñaba, pero que él ya la apoyaba. Y por eso para mí no es tampoco la autoridad autoritaria de lo que tenía el profesor. A lo mejor lo hizo sin intención, pero para mí logró lo que, su objetivo, que tenía muy pocos días, que cierta cantidad de alumnos tomen la experiencia y que sean unidos y
que estudien de la misma manera y sean todos por iguales. Y Marisa, te interrumpo ahí, dado esto. Yo creo que el objetivo real nunca fue enunciado, ¿no? El objetivo real. Y que en esto que dice Maxi, de que es como una representación, lo sabía él. El objetivo era decir que fue la conclusión. ¿Vieron que esto que usted dice que no va a volver a pasar, puede volver a pasar? O sea, ese era el objetivo, que se le va de la mano, pero el objetivo, él parte de una idea. Lo que vivió la Alemania nazi, lo que pasó a Alemania con el nazismo, no iba a volver a pasar. Decía la mayoría convencido de que eso era historia, que no podía volver a pasar eso. Entonces él lo que busca es demostrar que sí puede pasar de nuevo eso. Y pasó, pero se le va de la mano a él. Ese objetivo no fue enunciado. El objetivo no era producir, discúlpame Marisa, pero si uno ve la película de nuevo, el objetivo no es generar alianza entre los alumnos. No es generar que estén unidos los alumnos. El objetivo pedagógico de él era demostrar que eso que pasó con la Alemania nazi podía llegar a volver a pasar. Claro, Yo perdón, quería sí, aportar, bueno, a lo mejor que para alguien que no la vio o que la vuelve a ver, que a mí me pasó que hasta lo último, no, recién pude ver que había momentos en los que él tomaba una postura como una actuación, digamos, para despertar ciertas cosas en los chicos. Pero que todo el tiempo me tuvo así expectante, digamos, pero que después recién al final pude entender que había momentos en los que él actuaba de cierta forma para despertar ciertas cosas en los chicos. claro, no sé si se distingue por ahí o si él lo enuncia, pero eh, creo que no, ahora como que lo dice Ilse, pero no lo menciona. Pero va haciendo una serie de procedimientos o de pasos implementados justamente por los grupos autoritarios de la Alemania nazi, segregando a los compañeros que no se ponen la camisa, separando de alguna manera y generando lazos, por ahí esto que decía Marisa, en este caso forma parte de ese experimento social, ¿no? El de generar lazos, que es algo similar a lo que pasó con lo que es el nacionalsocialismo en Alemania, de buscar de alguna manera, bueno, en el caso de Alemania fue buscar una culpa de la crisis económica alemana y de la situación en otros, y de alguna manera utilizar eso como excusa para afianzar la comunidad del pueblo alemán, pero obviamente con claros tintes demagógicos, y bueno, después, bueno, en todo lo que degeneró, digamos, eh, pero él lo que va haciendo es justamente manejando el discurso, manejando el control de los grupos, aislando a los que no se unen, pero como lo decía Ilse también recién, no partió de esa consigna. Vamos a hacer un experimento social para demostrar que esto, si uno no es consciente, o si uno de alguna manera piensa que no puede volver a ocurrir, nosotros podemos demostrar con un experimento social que si se dan las condiciones y no estamos atentos, esto se puede dar otra vez. ¿Se entendió la idea, chicos? sí, Estimados. profe. Sí, pero es interesante, ¿no? Esto de lo que aparece cuando comenzamos a analizar. Y también esto que llegado un momento, está bien, aparece la innovación, la novedad, lo creativo del profesor, pero llegado un momento se le va de la mano. Ese es el gran problema. Salvando las distancias, les comento, no sé si ya le había comentado, pero lo mismo pasó yo cuando me fui, les comenté lo de mi trabajo en Formosa, ¿no? Les llegué a comentar algo, ¿no? Un tiempo que me fui a Formosa a trabajar y que me convocaron justamente por el suicidio de una alumna.
¿No les comenté eso? No. Bueno, a razón de esto que ustedes comentaban, el tema es el siguiente. Fíjense qué importante es la formación criteriosa y la acción prudente de lo que vamos a desarrollar con los adolescentes, ¿no? Esto pasó en Formosa, en un colegio confesional, digamos, de Formosa. Una ex monja estaba trabajando desde pastoral, con encuentros, con talleres, convivencias experienciales con los alumnos. Y utiliza un método llamado justamente experiencial de Chile. A ver, ¿cómo era que se llamaba? El instituto, el centro era Talitacún era o no, algo así se llama, Talitacún. Claro que en Chile ese grupo estaba compuesto por un equipo interdisciplinario que fue el que armó los talleres y armó en lo procedimental. Y llega acá, sobre todo al Chaco y a Formosa, de la mano de gente que en realidad no era psicólogo, ni psicopedagogo, ni gente formada, sino gente de buena voluntad. Y lleva adelante la experiencia. Esta monja la lleva adelante la experiencia en Formosa, y en una especie de taller retiro utiliza las herramientas del ensueño dirigido que se usa en la Gestalt, en la terapia gestáltica, y esta chica toma contacto con una situación de abuso. Obviamente que la tipa puede lograr, perdón, digo tipa porque a mí me parece que es el hecho de tocar de oído, ¿no? Maxi, que es guitarrista, ¿no? Que guitarrista lo tuyo, Maxi, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. Sabe diferenciar el que toca de oído del que toca. Puede tener muy buen oído, pero no te des acá, digamos, en estas intervenciones que tienen que ver con el alma humana, con el espíritu humano, tenés que tener un buen diapasón. No podés largarte a pensar que estás haciendo un buen trabajo porque vos crees que estás haciendo un buen trabajo. Tenés que tener la formación idónea para hacerlo. Bueno, toca situaciones de la vida privada de esta persona, de esta personita, sale del retiro, no se cierra lo que se abrió, que eso es lo que se hace en una acción terapéutica. Vos abrís algo y lo tenés que cerrar, vos no podés dejar salir de ese momento a la persona a irse si se va a corazón abierto, a piel abierta, digamos, ¿no? Y toma la reglamentaria del padre y se suicida. Esto no es película, le estoy diciendo un caso formal por el cual me convocaron a mí. Después yo tuve que trabajar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vos tenés que, cuando haces esta planificación de algo creativo, novedoso, que no involucra solamente la didáctica, sino que involucra el psiquismo del adolescente, sus emociones, y tenés que ser muy prudente, y establecer hasta dónde vas a trabajar, y hasta dónde lo vas a involucrar, y hasta dónde te vas a involucrar. Porque ¿qué le pasa después al profesor? El chico le cae a la casa. ¿Y qué al de la ola? ¿Qué le estaba demandando? Le estaba demandando otras funciones que no tenían que ver ya con la docencia, tenía que ver con ser el sustituto del padre. Entonces, esto es lo que en nuestra formación tenemos que ver, la cuestión de los límites. Y eso entra dentro de la ética y la deontología profesional. ¿Hasta dónde nos compete? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y que ya entra en otra línea disciplinar. Me parecía importante decirlo porque, sobre todo en los colegios confesionales, yo he ladrado muchísimo, he mordido muchísimo a muchos pastoralistas, a muchos catequistas, que se meten a hacer cosas que tocan el mundo del adolescente, que no están preparados para trabajar ese tema. Entonces no podés hacer como si. Y lo mismo, por ejemplo, el docente queriendo hacer un proceso de orientación vocacional clínico habiendo leído un librito nada más. Eso no es ético y no es deontológico tampoco. Perdón por la efusividad. No, está bien, a veces hay estas cuestiones hay que hacerlas con cierto énfasis para que queden
creo, no sé, me parece. Yo por eso insisto justamente en esta cuestión del profe de la ola. Eh, el, el, el no planificar y avanzar con una actividad que supone un experimento social sin poner en juego lo que de alguna manera debería hacer el docente, digamos, que es comunicar qué es lo que quiere transmitir o qué es lo que va a tratar de enseñar entonces, bueno, termina generándose este tipo de situaciones. Y otra cosa, Maxi, es Sí, poder aclarar la diferencia entre innovación, creatividad e improvisación. Innovación, creatividad, improvisación. Tres palabras que a veces se usan como sinónimo y no lo son. Creatividad, innovación e improvisación. no sé si hay algún comentario de alguien más respecto a alguna de las dos películas. Yo, también una de las cosas que quería mencionar, por ejemplo, pensando en la Sociedad de los Poetas Muertos, es que no está de más decir que hay un currículum oficial, digamos, atravesando la experiencia educativa, digamos, en el caso ahí de los estudiantes. Por ahí entiendo también que los compañeros han marcado la presencia de un currículum oculto como que es lo que se pone en juego o en evidencia a partir de situaciones como esta que vos mencionás del profe arrancando una hoja, digamos, ahí del libro, digamos. Ahí se ponen en contradicción eh, lo que, y esto hay algo también de lo que decía Agustín, eh, las escuelas tienen una cultura institucional que a veces, es decir, no está escrita y es decir, se transmite a través de las experiencias. El currículum oculto está cargado justamente de estas cuestiones que constituyen la experiencia de los estudiantes y la relación con los docentes. eh, entonces, en ese sentido también se dan ciertas situaciones que por ahí los compañeros pusieron caracterizaron como sumisos a los estudiantes, pero porque parte de la cultura institucional, del discurrir de la vida académica en esa institución, supone o implica ciertos aprendizajes que a veces no están dichos, que no están escritos, pero que tienen de alguna manera como consecuencia ciertas conductas, ciertos hábitos que son propios, digamos, o que se aprenden o que se transitan en esas instituciones. Creo, eso es mi humilde opinión respecto a la relación del currículum en el caso de la Sociedad de los Poetas Muertos. Otra que me llamó mucho la atención, incluso no se enojen los docentes, eh, es que cuando ocurrió el hecho, fue como si nada hubiera pasado, como decir un alumno más, un aprendiente, que es un rebelde, ¿sí? Donde las consecuencias fueron la de echar al profesor, por supuesto, ¿sí? Que era el que le abría la mente a otros horizontes, por decir así, a los alumnos, y la dirección de los docentes aceptaron totalmente como si nada pasara. No se tuvo en cuenta el dolor que pudo haber producido en los demás, en la familia, nada. Era el régimen que tenían ellos en esa institución. Y sí, como dicen ustedes, todavía siguen pasando y va a seguir pasando con los grandes problemas que hay con la gente porque eran todas familias que más que menos acomodadas en una sociedad bastante acomodada, donde tenía que ir sí o sí y aceptar las reglas sí o sí. Y como dice el profe Ilse, todavía sigue ocurriendo y hay eso, sigue pasando eso, todavía seguimos teniendo suicidios como él atendió en Formosa. Acá en Resistencia hubo hace 3 años en un colegio
también confesional, como dice él, y fue tapado todo. Eso es lo que a mí me cuesta. No soy profesor, pero mi pastoral es de ser catequista, entonces por ahí tengo que acompañar y bueno, también recibí mi cartoncito, por decir así, en el Instituto Episcopal, donde iba a ser diácono, donde dije no voy a estar debajo de la sotana del Monse, y no fui diácono. Pero en mi momento, en ese momento de formación, el profe Itz se debe conocer bien, ya hace un poquito más de 20 años, fui acompañando e involucrándome con las familias de mis catecúmenos. Y descubría un montón de cosas que consultando, por decir así, con la dirección, por decir así, el párroco que estaba de turno, y bueno, sugería cosas y no cosas. Y después me dejaron el libre albedrío, que haga lo que me parezca bien. Y bueno, por gracia a Dios, y nunca todavía tuve un tropiezo feo. Y sí, muchas bendiciones por ahí con gente que le fue bien en el haber... Yo he escuchado nada más, porque a veces esto reitero mucho, por ahí el profe dice puede ayudarme con eso, el poner oreja nomás alcanza y sobra para algunos. El ser escuchado, y todavía sigo en esa postura, porque coordinando un merendero acá en los barrios, un merendero que salió de una capilla, al final se hizo social porque está todo cerrado por el tema de nuestra pandemia, nuestra realidad, sigo poniendo oreja y tratando de ayudar socialmente, bueno, en fin, así caí también en ayudar a un montón de otras familias de de otras fe, ¿no es cierto? Por decir así. Pero da mucha ayuda, no solo a los jóvenes, al adolescente, que es el que está esperando ser escuchado, qué es lo que quiere, qué no me gusta, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, y a veces eso alcanza para que o lo haga o no lo haga. Y si uno por ahí le da una palabra exacta, se encamina. No en todos los casos, pero sí. Gracias. Bien, me parece que no tuvimos bastante suerte hoy con Quórum. bastante quórum ni con las películas, salvo Daniel, Agustín, Matías y Marisa, que son los que todavía están medio tímidos, parece, o no sé ya cuál es la... Maxi, perdón, sí. ¿cuándo subiste la película al... Están subidas desde el encuentro pasado, no nos pudimos conectar. El anterior, aproximadamente desde el anterior o principio de la semana. Hace bastante. Yo creo que hay muchos de mis compañeros que no la pudieron ver todavía porque no estaba subida. No sé, yo la vi el martes la vi recién. La pude encontrar, yo la tuve que bajar, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, yo lo avisé en el aula, por eso si por ahí hay alguien que tiene alguna dificultad y no la pudo encontrar, obviamente que me escribe nomás y buscamos la alternativa. Y por ahí podríamos repetir esta experiencia para que vean los que no la vieron, no la pudieron ver, y por ahí tirar alguna otra película. Y mira, dos que también podemos analizar esta cuestión y contextualizar es La sonrisa de la Mola Nisa y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra? Era en esta trabaja Julia Roberts, digamos. La sonrisa de la Mola Nisa trabaja Julia Roberts como docente, ¿no? Y la otra es el Club de los Emperadores. ¿Esa última es la de los futbolistas? No, esa es de justamente un colegio muy parecido al de la Sociedad de los Poetas Muertos, pero el profesor es un profesor de historia.
y hace una competencia que se disfrazan de emperadores y es una dinámica de preguntas y respuestas. Y ahí entra en juego la didáctica, la forma de enseñar, la conexión que tiene el docente como líder y también un problema de principios y de valores. La del futbolista creo que es Unidos por un Sueño, que es un profesor también que quiere introducir el fútbol en una escuela inglesa. Ah, esa es otra, sí, sí, Es sí. muy parecida a la Sociedad de los Poetas Muertos, en realidad, en cuanto a colegio y eso, nada más que con un deporte. Claro, acá me parece más interesante como es el Club de los Emperadores porque plantea cuestiones en el aula, cuestiones didácticas y problemáticas bueno, que tienen que ver con esta idea también de cuando tenés un líder negativo dentro del grupo. Es interesante, digamos. ¿Cómo, Agustín? No era yo, tengo un eco acá atrás, y mi hijo que está estudiando. De igual forma, ahí le planteé a, ¿cómo se llama? Maxi, para ver si también podemos en algún momento hacer un encuentro para ver algo que sí le va a ser también muy útil, que es la cuestión de adaptaciones curriculares, ¿no? Pero eso lo vamos viendo y cualquier cosa, seguro que Maxi le va a decir cuándo y si lo hacemos el viernes o lo hacemos en otra materia también, como hacer una intercátedra sería Maxi, ¿no? Sí. Podríamos decir como una especie de intercátedra, ¿no? Unir dos materias para Claro, una sí, 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 problemática. sí, sí, sí. Pero lo conversamos con Maxi y cualquier cosa Maxi después les comunica a ustedes, ¿sí? Estaría bueno porque todas las materias más o menos tienen relación a lo que estamos hablando y por ahí otros docentes, los otros profesores ayudarían más a entender mejor las cosas. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, dejamos acá por hoy, ¿les parece? ¿Tenemos tarea, profe, entonces o no? Tienen que, para la próxima clase, explicar las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Bárbaro. Clarito tiene que ser, ¿eh? Nada más. Así nada más. Eso nomás. Maxi. Sí, está. Primero, estaría bueno por ahí si los que restan puedan completar el formulario, la encuesta, digamos, como para ver qué es lo que vieron, qué es lo que pudieron sacar de alguna manera de, de la película y de los tipos de currículum. Y después de algunas cositas vinculadas al profe y a los alumnos. Y bueno, también yo les había compartido sobre todo un texto ahí para diferenciar lo que era el currículum oculto y currículum nulo. No sé si lo pudieron ver, me parece que estaría bueno que... La idea ya lo subí es cuando subí las películas, así que más o menos estaba ahí como para poder trabajar la película y hacer la lectura también de ese texto. Qué bueno. Buenísimo. ¿De Santos Guerra, Maxi, o de quién? No recuerdo en este momento. No, pero está bueno. Te lo comparto, porque... pero era específicamente una distinción, sobre todo de currículum oculto. Qué bueno. Así que, bueno, eso para aquel que tenga la tarea pendiente, que revise eso mirando la película y no va a tener inconveniente, me parece. Yo tengo una consulta, Maxi. ¿Sí? Soy nueva en lo de aula virtual y soy Ajá. bastante dura con la tecnología. Viste que al costado, en el área personal, aparece el calendario Sí. y te va marcando como las tareas pendientes. Ajá. Y eso. Y en la tarea de esta cátedra, donde decía los distintos tipos de currículum,
primero que me aparece como incompleta o algo así, eso es algo que, Sí, una corrección que alguno de ustedes dos me lo hicieron y yo tengo que completar. no. Fíjate ahí donde vos tenés te suele aparecer un cuadradito al costado. Sí, bueno, Una, me aparece como que, como guionado el cuadradito, por bueno, eso es me decir, parece raro. no, sí, una vez que tiene la tilde azul, se marca como completo, digamos. Eh, Y s- tiene la tilde azul. Aparece Ah, y como, eso es otra cosa, ¿la tilde azul la ponen ustedes o lo ponemos nosotros? es decir, eso es, por ejemplo, cuando nosotros vemos desde la parte de administrador, sabemos, es decir, hasta dónde avanzó el alumno que estuvo leyendo o resolviendo las actividades, digamos. Porque yo me marqué todos, como Sí, si sí, fuera que sí, hice todos. sí, pero de igual manera queda abierto porque hasta que no se cierre, es decir, por ejemplo, la marcamos nosotros, la marcamos cuando finalizamos una actividad. Es decir, el profe la marca, pues si no queda abierta todavía. Cuando el profe la marca como Ajá. finalizada, eso se, se da por finalizado o por Me cerrado. pasa con ese trabajo nada más, digamos, con ese trabajo nomás de tipo de currículum que me dice incompleto. Eh, Porque después había otro que era el que tenían que enviar, es decir, el anterior, que ustedes tenían que buscar cuáles eran los tipos de currículum. Eso sí estaba ahí como una actividad a completar porque tenían que enviar un archivo o escribir en línea, digamos. Y a esa actividad me refiero más, sí, a esa actividad. ¿Y vos la mandaste? Y sí la mandé. Qué raro, la voy a revisar. Bueno, después Dale, después míralo y avísame. sí.